Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre Giambattista Vico. Como ya lo hemos estado viendo a través del curso, pues estamos hablando un poco del desarrollo del lenguaje en el ser humano, cómo va estructurando poco a poco la cultura a partir de su capacidad de lenguaje. Nosotros podemos ver que el título de esta presentación es Giambattista Vico, la filosofía sin filología es vacía y la filología sin filosofía es ciega. ¿Por qué decidí titularlo de esta forma? Porque vamos a ver que Giambattista Vico va a apoyar, al contrario de Descartes, su tesis, sus problemas filosóficos a partir de la filología, porque va a dar énfasis especial a la mitología, entendida como poesía. Entonces, en una investigación ampliada a partir del video que hemos contemplado para la reflexión, descubrimos que Vico, más que matemático, se va a centrar en una cuestión filológica para complementar la teoría filosófica. Vamos a ver desde esta perspectiva que la diferencia entre el punto de vista clásico y el punto de vista romántico de la teoría de Vico consiste en la diferencia en la poesía clásica y la diferencia de la poesía romántica. Vamos a ver que no entiende una distinción que contraponga los puntos, sino más bien como una continuidad del lenguaje. La clásica, que se dedica un poco más al mito, una especie de metarrelato, o podríamos plantearlo desde este punto de vista como lo es hoy la la física moderna, que busca entender las causas de todas las cosas. Así vamos a entender la retórica de la mitología o de la poesía clásica, mientras que en la romántica, como distingue Vico, y según lo vimos en el video, es más entendido como aquello que se refiere al amante, ¿no? Como una figura estética para manifestar la realidad, mientras que la poesía clásica era identificada para hablar acerca de las realidades que se encuentran debajo de todas las realidades, las causas, perdón. Los antecedentes que tenemos pues es la respuesta ante Descartes, como lo podemos ver en pantalla. Propiamente él va a decir que Descartes es un tanto cuadrado, es cerrado en cuanto a entender a la filosofía desde la matemática, porque desde la matemática nosotros podemos descubrir que somos conscientes de nosotros mismos, como lo decía Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, pero no nos da una explicación completa de la realidad. Por eso Vico va a rechazar el método cartesiano, que está basado pues en la certeza matemática. No le gusta eso porque la certeza matemática es contraria a la naturaleza. Giambattista nos va a decir que para poder entender la naturaleza tenemos que entenderla desde el mito, porque el lenguaje es lo que hace propiamente una cultura, es lo que va haciendo que se estructure la cultura. Vico trató de restaurar un punto de vista más holístico de los humanos. Gracias a esto permitió que de alguna forma integrara aquella división entre el pensamiento y el conocimiento sensible que veníamos discutiendo con los empiristas, por una parte, y con los idealistas por otra. Por eso vemos aquí en pantalla que Giambattista Vico se especifica más en lo holístico, es decir, en una visión más integral del ser humano, no solamente en el cuerpo o en la mente. Entonces él va a decir, se trata de comunicar ideas, impresiones a partir del lenguaje, y va a privilegiar especialmente pues el método de la poesía. Las metáforas, como ya decíamos, identificables con el mito, con la poesía, vamos a ver que van a decir que ayudan a pensar por medio de comparaciones. Es decir, sí, me ayudan a comparar una realidad con otra, como lo veíamos en el video, tal vez tus labios son de coral o tus ojos son color sol, ¿no? Pero es comparativo para darle un énfasis especial. Entendemos también por conexiones. Para esto nos ayuda la metáfora, para entendernos por conexiones. Es algo así como lo que llamamos las agarraderas mentales, una forma un poco didáctica. Y para crear nuevos pensamientos con comparaciones contundentes. Es decir, esto nos ayuda a crear nuevos conocimientos. Existen dos formas de pensar la metáfora.
Vamos a ver cuáles son a continuación. La forma clásica, como ya la distinguíamos anteriormente, las metáforas clásicas que son aditivas, como ya veníamos diciendo, porque nos remiten al conocimiento de las causas, agregados para hacer algo rimar o sonar estéticamente bien, hermoso o mejor de lo que ya era. También otro ejemplo, como ya lo decía, era la rosa o cualquier otro nombre, ¿no? Por ejemplo, como lo ponía en el ejemplo del video, para hablar de Julieta, ¿no? Eres tú mi rosa, etc. Y la metáfora romántica, que es la realidad, es el producto de la interacción entre palabras y por la habilidad mental de apurarse. En otras palabras, revela más sobre una persona y un punto de vista. Es decir, es un poco más personal, más individual. Por ejemplo, las calcomanías en los carros, que nos van a hablar un poco más de la personalidad de la persona que está manejando el carro. Es decir, la metáfora romántica nos va a indicar un poco más al contexto y las cualidades de la persona. ¿Cuáles son las diferencias? Las metáforas clásicas son aditivas, mientras que las metáforas románticas significan más de lo que podrías imaginar. Nos hablan sobre la manera en que la persona ve el mundo, muestran cómo una persona vive. Por eso poníamos este ejemplo. La metáfora clásica nos lleva a identificar un significado profundo detrás de las cosas, mientras que la metáfora romántica nos ayuda a identificar más sobre cómo es la persona en sus cualidades, puede ser corporales o mentales o sus formas de actuar. Un poquito más integral, podríamos decir. Pues esto es lo que nosotros podríamos ver desde la perspectiva de Jean-Baptiste Bátimo, finalmente su teoría filológica y cómo le va a dar importancia al lenguaje, pues nos ayudará para entender cómo se van construyendo pues las civilizaciones. Por eso él marca como primera etapa del lenguaje o de la mitología o de la poesía, pues la descripción de los dioses, posteriormente de los héroes y finalmente la descripción filosófica, que no decimos no están en contra, sino que son un proceso de aprendizaje continuo. Bueno, pues esperemos que les haya servido el video y nos seguimos viendo por aquí en la clase. Un saludo para todos.